Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, ¿sí se escucha a mí? Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? Aquí la loca. Chicos, a ver, ¿quién me podría manifestar un breve resumen de lo que hemos trabajado ya la clase pasada? ¿Qué es lo que se ha entendido? ¿Qué se ha entendido? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema que hemos trabajado. A ver, Jordi, Milagros, Anita, Katy. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Miss, ese sí se escucha. Hemos hablado sobre el A ver, romanticismo, Miss. muy bien, hemos trabajado sobre el romanticismo. ¿Qué hemos dicho respecto al romanticismo?
A ver, Katy, Rosalí, ¿me escuchas? Sus características, Miss. Ya hemos visto sobre sus características, pero ¿qué características tiene el romanticismo? ¿Cómo yo puedo diferenciar un texto y decir que pertenece al romanticismo? Porque se refleja el amor y el desamor. Muy bien, porque dentro de la historia romantizar el amor, ¿verdad? En el romanticismo lo que va a predominar siempre va a ser el amor más que la razón. ¿No es así? ¿Qué otra característica está sujeta al romanticismo? ¿Qué otra característica predomina en el romanticismo, chicos? Mis que dominó tanto la prosa como en el verso. A ver, chicos, cuando nosotros hablamos del romanticismo, manifestábamos y decíamos de que el romanticismo va a ser una corriente literaria que va a surgir rechazando a todas las costumbres del neoclasicismo, ¿ya? De esa forma surge el romanticismo. ¿Por qué? Porque en el neoclasicismo se va a visualizar, sí,
un ente fundamental que va a estar sujeto a realizar acciones en base al hombre, ¿no? El centro de atención o la musa de atención va a ser el hombre, ¿no? Aquí en el romanticismo se va a respetar la estructura de un texto que es la regla de las tres unidades, ¿no? Que es lugar, espacio y tiempo, ¿no? Que va a estar sujeto en todo texto literario. ¿Sí? Ahora, la característica fundamental del romanticismo va a ser el pensamiento subjetivista. ¿Y a qué nos referimos con el pensamiento subjetivista? A ver, ¿quién me podría manifestar eso? A ver, Anita, Rocío, ¿me escuchas? Sí, sí, Miss. Anita, ¿a qué nos referimos cuando decimos que en el romanticismo el pensamiento que va a predominar es un pensamiento subjetivista? ¿A qué nos referimos con ello? Miss puede ser aquello que piensa en sí mismo, aquel que se relaciona con la percepción de una persona. Como la percepción de una persona, ¿será ello? A ver, cuando nosotros es fundamental que nosotros logremos diferenciar entre un pensamiento subjetivista. ¿Por qué? Porque en el movimiento literario que vamos a hablar ahora, vamos a estar sujeto al contrario, o mejor dicho, surge en contra del romanticismo, ¿no? Que es un pensamiento subjetivista. ¿A qué nos referimos con pensamiento subjetivista? Es un pensamiento, sí, que está basado en desarrollar ideas fuera de la realidad, ¿no? Mejor dicho, exageración, donde lo que predomina va a ser el sentimiento más que la razón. Por eso es un pensamiento subjetivista, ¿no? A ello nos referimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a surgir el famoso realismo, que es todo lo contrario al romanticismo, ¿no? En el realismo ya no, lo que va a predominar no va a ser el sentimiento, sino la razón, ¿sí? Por eso es importante diferenciar, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica recordamos del romanticismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? Fuga del mundo de lo que rodea. Ya, muy bien. Referente al mundo al que lo rodea, ¿no? Ahora, recuerda que el romanticismo está sujeto a realizar acciones, ¿sí? Que causen misterio, no duda. Entonces, a ellos no se refiere. Es por ello que en contra del romanticismo va a surgir el nuevo movimiento literario
llamado realismo, ¿no? Que surge en la segunda mitad del siglo XIX, donde lo que predomina o el pensamiento que va a predominar dentro de este movimiento literario va a ser la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento literario van a estar los filósofos, los científicos dentro de este movimiento, ¿no? Es por ello que predomina y va a tener mucho avance científico. ¿Cuándo surge este movimiento literario? Surge en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde la cultura y el pensamiento de este va a ser el positivismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este movimiento literario lo que va a manifestarse más va a ser sobre los pensamientos de los filósofos, ¿no? Acá aparecen muchas corrientes filosóficas como el positivismo, como el capitalismo, el socialismo, ¿no? Diversos pensamientos donde cada uno de ellos va a aportar, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Surge el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el pensamiento evolucionista, el experimentalismo de Mendel, el materialismo, que hace referencia a cómo es el manejo de la sociedad, del gobierno dentro de esta época, ¿no? Que es de Marx. Y surgen las ideologías revolucionarias, ¿no? Como el socialismo, el anarquismo, ¿no? Y la sociedad y la política va a estar sujeta o en base a la burguesía poderosa, ¿no? El ente, o mejor dicho, la realidad o el gobierno que va a estar dentro de esta época va a ser la burguesía, ¿no? Donde va a ser una burguesía conservadora y progresista, ¿no? Donde sus tensiones va a estar sujeto a la burguesía, que era el ente fundamental o en base a lo que va a suceder todo el gobierno, y el proletariado, que va a ser la sociedad, el pueblo, ¿no? Aquí surgen los gobiernos absolutistas conservadores. ¿Sí? Entonces, en el año 1864, por ejemplo, se da la primera internacional de trabajadores y las revoluciones burguesas, que va a suceder años consecutivos, ¿no? En el año 1789 al 1848. Entonces, aquí, dentro de esta época, va a surgir diversas corrientes filosóficas y también, se podría decir, el avance científico de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué antecedentes tiene este movimiento literario para que surja ello? Va a tener el folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, ¿no? Que van a ser entes muy importantes porque todo ello se va a ir recopilando. ¿Para qué? Para que pueda mejorar y desarrollarse dentro de este proceso literario. Ahora, en la literatura, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos una imagen referente a la época de Joaquín Sorolla, donde se está desarrollando una investigación, ¿no? Acá hay mucho lo que es el cientificismo, ¿no? Dentro de esta época, por eso es que va a ir evolucionando dentro de esta sociedad, ¿no? Va a ir mejorando, ¿no? Aquí va a haber la observación donde se va a pretender dar fiel transcripción de la realidad, ¿no? Tal cual era la sociedad. O sea,
¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros leamos o los escritores de esta época pretendían manifestar tal cual eran los hechos de la época, ¿no? Plantar ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que un escritor tenga se podría decir una corriente realista o que pertenezca a esta corriente, va a tratar de plasmar tal cual los hechos de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque venían de un antecedente anterior que era el romanticismo, ¿no? Y dentro del romanticismo se va a desarrollar un pensamiento subjetivista, donde lo que era plasmado dentro de los textos era fantasía, ¿no? Era lleno de misterio, donde la sociedad consideraba que lo que se plasmaba en los textos no era real, ¿no? Entonces a ello se refiere. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente a lo que acabo de manifestar? ¿O todo claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien, entonces, vamos introduciéndonos un poco a lo que era dentro de la literatura realista, ¿no? Acaba de haber una denuncia social. ¿Por qué? Porque la sociedad de esta época no estaba conforme, ¿sí? Con se podría decir, con lo que se estaba desarrollando dentro de esta época con la política, ¿no? Entonces, por eso es que usaban una de esas estrategias era usar los textos literarios o la manifestación literaria, ¿sí? Para dar a conocer su pensamiento, ¿no? Dentro del romanticismo también se desarrollaba con el fin de dar a conocer, pero en esta época eran castigados, ¿no? Por eso es que usaban esta metodología, ¿no? Aquí se desarrolla el existencialismo donde el ser humano se enfrenta a la sociedad. ¿No? Aquí se enfrenta el ser humano versus la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba conforme con lo que se desarrollaba en esta época, ¿no? La preeminencia de la novela, o que quiere decir que el género literario que va a desarrollarse mayormente en esta época va a ser la novela, ¿no? La sencillez formal, donde hay precisión y claridad en los textos, la paulatina transformación en novela psicológica, ¿no? ¿Con qué fin se obtenía? Con el fin de analizar la psicología del ser humano, ¿no? Y el psicologismo, ¿no? Donde el interés que va a predominar durante esta época va a ser la psicología del ser humano, cómo era desarrollado durante esta etapa, ¿no? Eso es lo que va a predominar mayormente. Ahora, es por ello que la novela va a ser un género literario predominante dentro de esta época, ¿no? ¿Sí? Donde la verosimilitud va a estar basado en los argumentos, ¿no?
¿Sí? Entonces, la verosimilitud va a estar sujeto dentro de los argumentos, ¿no? ¿Qué quiere decir las comparaciones? Ahora, el protagonista principal para dentro de esta época va a ser la sociedad y la mujer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Recuerden que dentro de los textos literarios siempre vamos a tener a una musa de inspiración, ¿no? ¿Qué quiere decir? Donde va a girar en torno las historias, ¿no? Entonces, dentro de un texto literario, dentro del realismo, la musa de inspiración va a ser la sociedad y el hombre y la mujer, ¿no? Pero también dentro de un texto literario que forma parte de esta época, lo que va a predominar va a ser las descripciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros al leer un texto de esta época vamos a ver fieles transcripciones, ¿no? Transcripciones donde vamos a poder diferenciar a los protagonistas, vamos a poder diferenciar al contexto en el cual suceden los hechos y la fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir? Que va a ser publicadas las obras en diferentes idiomas. Es por ello que ahí surgen las nuevas técnicas narrativas, ¿no? Vamos a presentar a un narrador omnisciente, donde su caracterización de personajes va a ser la lucha contra las normas ya impuestas, ¿no? Dentro de esta sociedad. Y el monólogo interior, ¿no? Donde el estilo va a ser indirecto, libre de ironía, ¿no? Que sí se mostraba en el romanticismo. Y va a tener una aparente objetividad. ¿Por qué diremos que tendrá una aparente objetividad? Chicos, ¿por qué creen que diremos que dentro de un texto literario realista surge una aparente objetividad? ¿A qué nos referiríamos? ¿Cuál era la pregunta, Miss? Les manifestaba que decía acá, ¿no? Acá hay una característica donde dice que el realismo muestra una aparente objetividad. ¿Por qué diremos esto?
chicos? ¿Por qué diremos ello? A ver, recuerdan que dentro del romanticismo también les manifestaba y les decía que los románticos mostraban dentro de sus historias lo que la sociedad o se podría decir los abusos de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, dentro del realismo, si bien es cierto, nos dicen en una primera parte de que nos van a mostrar a la sociedad tal cual era, pero no del todo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún había represiones en base a las manifestaciones de este suceso, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice que se va a mostrar una aparente objetividad en cuanto al pensamiento, ¿ya? Y la intervención del autor dentro de la historia, ¿no? Entonces, son características fundamentales que nosotros debemos de recordar, ¿no? Ahora, ¿qué temas se desarrollaba dentro de un texto que pertenezca a esta corriente literaria? Pues vamos a ver a un mundo rural, a un mundo urbano, a la historia de la sociedad, la política, porque la política dentro de esta época va a estar sujeto a muchas contradicciones, ¿no? Los conflictos existenciales del hombre, que era la psicología del hombre, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que era el amor, la locura. Van a ser temas compartidos dentro de esta época, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Que está sujeto a lleno de falsedades y soledad, ¿no? Ahora, los escritores, no solamente va a haber escritores de un solo tipo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en la actualidad vemos escritores sujetos a varias posiciones, ¿no? Dentro de esta época no es la excepción, es por ello que va a haber escritores que van a escribir aquellos que pertenezcan a la burguesía y los que van a escribir para la burguesía, ¿no? Por eso es que la forma de pensamiento va a ser diferente también, ¿no? Pues va a haber escritores desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía, ¿no? Entonces, va a haber 3 tipos de escritores. ¿Sí? Durante esta época. Es por ello que hay una separación, ¿no? Entre los autores conservadores. Por ejemplo, ¿no? Los autores conservadores, los autores progresistas, llenos de crítica, los ensayistas, ¿no? Y las ideas políticamente más extremas, ¿no? Dentro del socialismo, ¿no? De este pensamiento socialista. Sí, a ver, vamos a ver un pequeño video referente a ello. Literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo. Se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y el Parece el Socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de las personas.
Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivo público. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Digamos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo. Se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, en que se busca reflejar la realidad, ya no crear sentimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Olives adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés y centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en la sociedad urbana. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Hizo un lenguaje sobre y se buscaba claridad. Los principales representantes del realismo son en Francia, que inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Lorenzo de él busca ascender socialmente. Vamos a ver con sus obras Agamben y Madame Bovary, que él más se ve envuelto en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honor de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan Un Besazo o Barbados. En el primero tenemos Charles Dickens con David Copperfield. En España, Benito Pérez Galdós, su obra María Elena. En Estados Unidos, Mark Twain con lecturas de Tolstoy. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total ignorancia. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Hugh de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces. No busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, se entendió mucho mejor, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que el realismo va a plasmar un pensamiento más objetivo, ¿no? Más real, más sujeto a la sociedad y al hombre, ¿no? O a la psicología del ser humano, ¿no? Ahora, el realismo, si bien es cierto, los movimientos literarios no solamente surgen en un lugar, ¿no? Estos van a surgir en diferentes países, los cuales que cada uno va a tener una trascendencia más que la otra, ¿no? Por ejemplo, en el realismo inglés se va a mostrar una sociedad burguesa más consolidada por la revolución industrial que surge en esta época, ¿no? Y la mayor proyección del realismo, ¿no? Donde va a haber un optimismo y complacencia típicos del periodo victoriano inglés, ¿no? Autores vamos a tener a como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins, ¿no? Uno de los escritores que pertenece a esta época va a ser Charles Dickens, quien nos va a plasmar a personajes infantiles, ¿no? Llenos de humor, ¿sí? El cual, al plasmarlo con personajes infantiles, va a dulcificar su crítica en cuanto a la sociedad que presentaba esta época, ¿no? Y va a haber una importante ironía, ¿no? La ironía va a estar sujeto a plasmarlo cómo es que se veía la sociedad de esta época y cómo es que se explotaba a los niños, ¿no? Va a haber una aguda percepción de la condición humana,
los rasgos melodramáticos, folletinescos y sentimentales, ¿no? Aquí tenemos las obras como Los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, La pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, y cada uno de estos textos va a tener un personaje infantil, ¿no? Otro de los escritores de esta época va a ser Robert Louis Stevenson, ¿no? Quien él nos va a mostrar, sí, una aventura salvaje en la mayoría de sus textos, ¿no? Donde va a mostrar historias, ¿sí?, sujetas a las zonas marginadas de Asia o América, ¿no? Donde el protagonista va a ser un niño y una situación inicial desgraciada, ¿no? Otro de sus obras va a ser El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde va a mostrar una extraña joya de la literatura inglesa, ¿no? Donde el psicologismo en el análisis de la maldad del yo más íntimo de la época, ¿no? Otro de los escritores y el más conocido de esta época Muy bien. Entonces, por ejemplo, Oscar Wilde es uno de los escritores conocidos de esta época, o el que más resalta. ¿Por qué? Porque nos muestra, por ejemplo, la psicología del ser humano, ¿no? Él nos muestra con su obra El retrato de Dorian Gray, nos da a entender o nos muestra cómo es que el ser humano se enamora de sí mismo y llega a cometer grandes crímenes. ¿Por qué? Porque ha hecho un pequeño cambio en cuanto a su retrato y a sí mismo, ¿no? Donde deseaba tener la belleza, la perfección, y se enfrentaba a una sociedad llena de abusos, donde él forma parte de esta sociedad, ¿no? El cual los cambios o los crímenes que él había desarrollado no se ven reflejados en el rostro de él, sino en el retrato, ¿no? Que al final, al visualizar el retrato, se da cuenta que es una persona horrorosa, se podría decir, referente a las actitudes que él había tenido, ¿no? Es por ello que él quiere destruir el retrato, pero al destruir el retrato, él se destruye a sí mismo, ¿no? Y se ve el cambio rotundo que tiene el retrato, ¿no? Entonces aquí nos muestra y es en un análisis profundo de la psicología del ser humano, ¿no? Otros escritores tenemos como William Thackeray, Wilkie Collins, las hermanas Bronte, ¿no? Y en Norteamérica también va a surgir lo que es el realismo, ¿no? Y en Rusia se va a hacer una incorporación tardía a este pensamiento, donde va a estar lleno de complejidad dentro de una sociedad sometida al despotismo, ¿no? Donde va a haber una denuncia de la miseria de sus campesinos y alejada de las revoluciones industriales, ¿no? Como Nikolai Gogol, Almas Muertas, ¿no? Donde describe la miseria que el campo tiene, ¿no? Otro de los grandes representantes vamos a tener a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Donde es un realismo psicológico, donde va a tener una minuciosidad, un detalle, se podría decir, para relatar las relaciones de servidumbre que desarrollaban en esta época, ¿no? Y la preocupación del hombre contemporáneo. Aquí la vida de la ciudad van a ser con paseos, tabernas y vivencias, ¿no? Grandes de sus obras va a ser Crimen y Castigo, El Jugador, Las Hermanas Karamazov, ¿no? Y demás autores, ¿no? Entonces, cada uno de estos autores va a tener una psicología, o mejor dicho, va a hacer un análisis profundo a la psicología del ser humano, ¿no?
Ahora, uno de los grandes representantes que va a surgir durante esta época va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Él nos muestra en su obra detallada, ¿sí? Él nos muestra al hombre tal cual era, ¿no? Como es, como si bien es cierto, se analizaba en la psicología del ser humano, ¿no? Entonces, en Crimen y Castigo, él nos muestra esto, ¿no? Trata de una novela que va a narrar la historia de Rodion Raskolnikov, que era un estudiante de Derecho que debido a su escasa economía, él se prestaba dinero, ¿no? De la usurera, donde debido a estos abusos, él se cansa y decide matar a la usurera, ¿no? Para así quedarse con el dinero de ella. Pero este suceso, este hecho, va a hacer que él no viva tranquilo y va a tener diversas reflexiones sobre la culpa que él tiene, ¿no? Es lo que va a estar sometido a querer confesar ese crimen, ¿no? Pero aquí también una musa inspiradora que él se enamora va a ser va a tener mucho protagonismo dentro de la historia porque nos va a mostrar que es posible cambiar, ¿no? Hola. A ver. El día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñanos. La historia comienza con uno de los más polémicos del mundo. Este es Raskolnikov. Pero él que diga Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Francisco que tenía muchos problemas económicos. Pero entonces con Rodia es contemplado como el crimen. La exactitud está muy bajo. Un día, de tu casa, se dirige a la casa ahora usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera, ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta. Y como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días. Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective por el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. En un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera. Rodia, de los nervios, el delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Barbeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la protección por la pobreza de su familia. Y a Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre, el nombre de Nicolás de Mentiev, confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadirla. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov empiezan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este
punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia se sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que vivir el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel son sus pensamientos, no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Incrédulamente pensó que el mundo sería mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y realización para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir y seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Si les gustó este video, Muy bien, chicos. Entonces queda claro la historia de Fedor Dostoyevsky, ¿no? De Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo, ¿no? Y cómo es que las características del realismo están sujetas o dentro de esta historia, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Por ahora no, Miss. Muy bien, chicos, entonces si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Repasemos, por favor, ¿sí? Sí,